Buen día, mi nombre es Sebastián Feliciano y les voy a presentar mi proyecto. Hoy les estaré hablando sobre la Villa Rotonda de Andrea Palladio. ¿Quién es Andrea Palladio? Andrea Palladio fue uno de los arquitectos más reconocidos en Italia durante el Renacimiento. Él nació en Venecia el 30 de noviembre de 1508 y murió en agosto del 1580. Sus diseños estructurales, donde él más se especializaba, eran en palacios y en villas. El nombre original es Andrea di Pietro della Gondola. Encontré que el nombre de Andrea Palladio fue dado por el poeta Gian Giorgio, que fue el que lo cogió y lo instruyó a lo que básicamente terminó haciendo. Es de los primeros arquitectos profesionales que se dedicaron al construir. Fue de las voces más influyentes de la arquitectura grecorromana y creó el gran libro o los grandes libros del Tratado de Cuatro Libri de la arquitectura. Eso voy a hablar más adelante. Su tratado se basa en 4 libros. El primero viene siendo los materiales, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos. El segundo libro sobre el diseño de villas rurales y casas urbanas privadas. El tercer libro sobre el diseño de las ciudades y urbanismo. Y el cuarto libro, diseño de templos antiguos y de la iglesia. Y básicamente es un libro teórico que practica más difundido del Renacimiento. Incluye muchos de sus proyectos de los edificios y básicamente impacta todo lo que es el mundo occidental. Y con esto, gracias a este tratado, muchos siguieron utilizando estas técnicas para muchos de los proyectos que son bien reconocidos hoy en día, gracias a Palladio. La Rotonda. La Rotonda es uno de los proyectos más interesantes y más famosos de nuestro arquitecto Palladio. Esta estructura comienza a construirse en el 1566 y fue finalizada en el 71 en Venecia y fue hecha para el sacerdote retirado Paolo Almerico. Esta obra es de las más reconocidas por el arquitecto por ser módulo prototípico de la arquitectura renacentista. Y básicamente voy ahora a dar una característica de por qué es de las más utilizadas durante todos estos tiempos. Algunas características son la simetría equilateral y la proporción basada en cuadrados. Como se puede observar en la imagen, se nota toda la simetría que hay en una de las fachadas. Irónicamente, todas las fachadas son iguales, que eso es otra característica que las destaca de las demás. Su planta se define por el espacio central de la casa cubierto, a su vez por la cúpula. En la planta podemos observar cómo se ve el área cuadrada y en el mismo centro es donde está la cúpula. Y básicamente fue inspirado por el Panteón romano. Otras características curiosas vendría siendo que se levanta del suelo y eso entonces crea el pian terreno, que es la parte de abajo, y entonces elevando entonces el piano nobile, que es la planta nivel. Tiene influencia etrusca, que es básicamente las decoraciones de la parte de arriba o las esculturas, que eso se inspira nuestro arquitecto de esa región, que las utilizaba en muchos de sus templos y pues él quiso utilizarlo en su obra. Y además la Villa Rotonda también se distingue por la relación que tiene con el entorno de la naturaleza. La cúpula, uno de los elementos más impresionantes e impactantes de esta obra. La cúpula hace una referencia
al Panteón romano sin copiarlo. Le da ese elemento de profundidad con las pinturas y murales que básicamente te narran una historia, y te da ese efecto que está llegando hacia el cielo. El interior, igual que la cúpula, tiene estos murales que representan lo tridimensional, los efectos de plano bidimensional. Además, estas pinturas y murales fueron de referencia las de Pompeya y Herculano, que se utilizó mucho en el Renacimiento, todas estas pinturas dentro de las diferentes estructuras. Además, refleja una influencia de tradición muralista romana, igual incorporando temáticas religiosas, para así decorar entonces el interior, dándole no comparación, sino ese contraste de la fachada y lo que viene siendo el interior. Entonces, en conclusión, me gustó mucho esta obra. Yo la seleccioné ya que es una de las más impresionantes y de las más que me gustó estéticamente, lo que es la simetría, la fachada y el interior, con tantos elementos de perspectiva, de profundidad, de simbologías y detalles pequeños que hay, que hace esta obra impresionante. Y otro dato curioso es que es de las más vistas como ejemplo a seguir por la fachada y la simetría que produce.